llegar a la Casa Blanca, no por mí ir a la Casa Blanca, sino por llevar trabajadores migrantes de salario mínimo a ver cómo el presidente firmaba una orden subiéndoles el salario a ellos por su lucha. La verdad, con todo respeto, seguro estaría padrísimo que Obama te dijera, ¿qué onda, niño? ¿Cómo estás? Te echas una birria. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Scarlett, nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en un capítulo más de Mentes Creativas, un lugar creado para estas personas que están haciendo cosas bien padres por Tlaxcala, México y el mundo. Hoy estoy muy feliz porque tenemos nada más y nada menos que a un gran amigo y a un queridísimo compatriota que está haciendo cosas bien chidas por Tlaxcala, a nuestro amigo Neto, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Les voy a contar un poquito de él, Neto. Yo te digo Neto porque, sí. pero es adelante. Ernesto. Para ustedes que no son cuates. Para los amigos, soy Neto. Él es Ernesto Vargas Mendoza, activista y emprendedor. Nació en Coyoacán, Ciudad de México, y actualmente reside en Tlaxcala, donde codirige la microdestilería familiar Cuatro Volcanes, fundada en 2018. La marca ha ganado 7 medallas nacionales e internacionales, incluidas 2 de oro en el San Francisco World Spirit Competition y Concurso Mundial de Bruselas en 2003. Ernesto es exalumno de la Universidad de las Américas, Puebla, Escuela de Arte y Humanidades, y obtuvo un diplomado en liderazgo en la prestigiosa Universidad de Harvard. ¡Oh! Otro fuerte aplauso para nuestro amigo Ernesto. Señora en calcita, claro que sí, quedó usted impactada, igual que yo. Amigo, pues, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que estás por aquí. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Me encanta porque aparte, quiero decirles que Ernesto y yo nos conocemos hace poquito realmente. Hemos colaborado en algunas cosas y realmente tienen un lugar que es padrísimo. Tienen, o sea, todo el concepto de lo que hacen es verdaderamente bonito. Ellos le apuestan muchísimo a la calidad, pero vamos a hacer que Néstor nos cuente un poquito más cómo llegaste a hacer lo que eres. Sí, con mucho gusto. Es una historia larga, vamos a tratar de mantenerla corta, pero Tenemos gracias. tiempo. Vale, lo vamos a aprovechar lo mejor que podamos. Les agradezco mucho, Scarlett, al equipo de Mentes Creativas por abrirme este espacio, abrir la puerta a Cuatro Volcanes. Venimos con muchísimo gusto. Les platicamos brevemente de qué es Cuatro Volcanes y cómo surge esto, y ya tú me vas diciendo dónde le agregamos y dónde le quitamos, dónde censuramos. Pasamos desde el paso 1, amigo. Cuéntanos, naciste en Coyoacán. Sí. Ahí naciste con tus papás, viviste un buen rato y después veniste a Puebla o a Tlaxcala primero. Mis papás son maestros de educación primaria, entonces justo ellos estaban trabajando en el Estado de México y fue pues, por suerte de la vida que me tocó nacer en la Ciudad de México. Realmente nunca viví en la Ciudad de México. Después de que yo nací, ellos estuvieron un rato más en el Estado de México, después regresaron al pueblo de mi papá es de la parte de Sierra Norte de Puebla. Qué padre. El municipio se llama Pantepec y el pueblito se llama Mecapalapa. Súper rural, yo me acuerdo, no te lo digo con toda la gracia de vivir en ese tipo de ambiente. No había electricidad, no había carros. Yo me acuerdo cuando era niño, ver un carro era como algo súper interesante porque los veías muy esporádicamente. Entonces, mucha de mi infancia, te digo, así como con cierta nostalgia, fue crecer en un lugar como bastante rústico. Qué padre. Era básicamente era el rancho de los abuelos. Y fue más tarde donde ya nos movimos al pueblito, donde ya había electricidad, donde había más carros, ¿no? Pero está lindo crecer en estos lugares donde tienes otras cosas que tal vez aquí no tienes la oportunidad de ser más cercano a la naturaleza, más cercano a ti, más cercano a tu familia, ¿no? Definitivamente te cambia y sí te crea pues una personalidad muy particular, ¿no? Entonces, o sea, esa es definitivamente parte de mi identidad como niño. Sí recuerdo, o sea, jugar en ríos y arroyos y en árboles, pero no había televisión y no había carros y no había como eso que normalmente pues, se relaciona más con la infancia de un niño que crece más en la urbe, ¿no? Pero no es como que algo que te hiciera falta, no lo tenías, no lo conocías, entonces como que era desconocido si te hacía falta o no. Definitivamente no. Ahora,
Sí, había momentos interesantes porque pues, después visitabas a los primos que vivían aquí en la ciudad de Tlaxcala, bueno, y ellos tenían pues juguetes de Batman y cosas de esas que yo ni sabía quién era Batman, ¿me entiendes? Y ese que vende. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, definitivamente pues, es una manera distinta de tener tu infancia. Entonces, esa es la infancia. Ya después, después de la prepa, parte de la prepa la hice en Tlaxcala, una parte en Apizaco y una parte aquí mismo en la capital de Tlaxcala. Y de aquí, pues ya me voy a la Universidad de las Américas. Una vez terminaba los estudios universitarios, me voy a Canadá un rato y después de Canadá me voy a Estados Unidos, donde me aventé 12 años. Entonces, ¿y qué estuviste haciendo en Canadá? Fue por trabajo. De hecho, mi primer trabajo fue justo en una bodega donde hacían marcos. No sé si han visto esos marquitos que son como fotos bonitas, ¿no? O de ollas de café y cositas de esas. Entonces teníamos que ensamblar los marcos, poner la impresión en Canvas y empaquetarlos. Y era un montón de... Era un trabajo pues, muy repetitivo. La mayoría de los migrantes eran mexicanos, pero también había muchos migrantes colombianos y migrantes de India. Entonces, definitivamente una parte de la experiencia súper interesante. Yo no estudié eso, yo estudié filosofía y humanidades. Entonces, imagínate a mí armando cuadritos en una bodega de Canadá en Montreal. Pero que a veces eso es lo que pasa, ¿no? Cuando portas como que el primer trabajo... Siempre el 90% de las, o sea, yo creo que es un 10% que realmente se va, o yo creo que un poco más el que se va directamente a algo que va relacionado a su carrera, pero muchos nos tocó trabajar en algo que tú decías, tanto estudiar en eso para que termine, ¿no? Sí, ensamblando los cuadros. Sí, no tenía nada que ver, realmente era como una oportunidad de generar ingreso y... Montreal es súper bonito, Canadá es súper bonito, definitivamente es muy caro y muy frío. Y fue cuando dije, yo de aquí no soy. Entonces, el marco no te daba para vivir en Montreal. Los marcos no daba, no alcanzaba para la cerveza, no alcanzaba para la renta. Entonces pues, hay prioridades en la vida, entonces tuvimos que ajustar ese plan. Y terminé en Florida. Entonces, digo, para no hacer el cuento tan largo. No, aquí nos gustan los cuentos largos. Entonces salió una oportunidad de trabajo en Florida, en particular fue en Orlando. Y era con una organización que trabajaba con los derechos de los migrantes latinos, sobre todo latinos. Qué padre. Y era para avanzar como los derechos políticos de migrantes. Entonces, en particular era educación para que la gente pudiera aplicar para residencia o ciudadanía cuando eran elegibles y después también para registrarlos para que pudieran votar en las elecciones y apoyarlos en cómo poder votar de manera como informada, ¿no? Wow, entonces, eso fue como, eso sí me llama la atención. Los cuadros están bonitos, pero eso está más interesante. Ensamblar el cuadro estaba muy bonito, beber la cerveza en Montreal estaba muy nice, pero... Eso era mucho más importante, padre, ¿no? Claro. Era cosas que personalmente me interesaban mucho más. Entonces, esa fue como mi primera oportunidad en algo que realmente tenía como una relevancia para mí de manera personal. Me imagino. Y bueno, de ahí pues empecé a trabajar como los fines de semana nada más eran como súper tiempo parcial y les gustó mucho el trabajo, o sea, como dijeron, oye, pues nos puedes ayudar más. Entonces cada vez me iban involucrando al punto en que me dijeron, vamos a abrir una nueva oficina en Tampa, que estaba a hora y media de Orlando, ¿te interesa ser la persona que dirige esa oficina? Le dije, pues yo empecé como haciendo muy poco. La verdad es que nunca he ido a Tampa, o sea, estaba a hora y media, pero llevaba muy poco tiempo viviendo en la Florida. Le dije, yo no conozco a nadie, le digo, pero pues, si ustedes me dan la confianza, yo voy y hago el mejor trabajo posible. Entonces, literalmente me dijeron, ve, abre, y me citaron creo que un viernes y tenía que ir a la oficina un sábado. Me dijeron, aquí están las llaves de la oficina, aquí está una fotocopiadora, ya pusimos la línea de teléfono. Y un trapeador, porque le hace falta una pasta. No había ni trapeador. Dice, lo demás lo vamos comprando poco a poco. Dice, pero el lunes tienes que empezar a contratar gente para que hagamos todo el registro de votantes y empiece las clases de ciudadanía. Como que poniéndole en fast forward, en como 6 meses, esa oficina era un centro comunitario. O sea, la gente venía y, por ejemplo, el Club Colombiano nos pedía permiso para hacer sus reuniones allí, el Club Dominicano nos pedía permiso para hacer sus sesiones de práctica de baile allí, teníamos un club de cine, teníamos un club literario, o sea, se volvió un punto súper importante de la comunidad latina de Tampa, esa oficina súper rápido. Y me acuerdo que todavía llegó el que era el director de esa organización, porque él estaba en Miami, era un cubano, y me dice, he escuchado muchas historias de esta oficina que está haciendo cosas que nadie hace. Y yo tenía ganas de ver qué estaban haciendo. Entonces vino un fin de semana y dice, yo no soy el jefe, yo tengo que acompañar. Y vio cómo llegaba la gente y abrían las partes donde ellos iban a hacer sus prácticas y cómo los niños venían a hacer. O sea, que ese espacio realmente no era espacio nuestro, era espacio de la comunidad. Claro. Y estaba fascinado y dijo, nunca había visto que alguien armara una oficina de esa manera. No sé qué hiciste, no sé cómo lo hiciste, pero sigue haciendo lo que esté. Mi tarea al final del día era registrar gente para que se volvieran
aplicaran para ciudadanía y se registraran para votar. Nuestra meta creo que ese año, si no se equivoco, eran como de 9,000 y tantos registros de voto. Yo terminé registrando, o sea, bajo la dirección que yo tenía sobre esa oficina, registramos 12,000, o sea, nos pasamos como por 3,000. Y parte del éxito de ese trabajo no fue que, o sea, que yo estuviera haciendo muchos registros, sino que la gente misma dijo, yo sé que ustedes tienen que registrar y ustedes nos han apoyado en nuestros proyectos, nosotros te vamos a ayudar. Entonces, donde vayamos con nuestra gente, vamos a registrar y vamos a decir a la gente que se registre y que si necesitan información nos contacten. Entonces, hay un punto que tal vez antes de que se me vaya, no es tan fácil que la gente quiera registrarse para ciudadanía, ¿no? Porque sí tiene ciertos riesgos. No, es súper difícil, hay muy poca información, la gente a veces es elegible ya, por ejemplo, si tú llegaste con una visa digamos, de asilo o algo así, ¿no? Para ajustar tu estatus a ser ya residente permanente o residente condicional, pues es un proceso súper complicado, súper burocrático. Y la otra cosa, hay muy poca información y muy poca gente sabe que es elegible. Entonces hay mucho trabajo de promedio de educar a la gente. Entonces esa era nuestra chamba, encontrar las maneras de poder acercarnos a la gente. Primero, tocar la puerta para que la gente supiera que éramos una organización que realmente se dedicaba a eso, o sea, que no vendíamos nada, que no estábamos ahí para... Claro. Lucrar con la gente. Sí, exactamente, para ofrecer otro servicio, sino más bien, pues esa era la misión de nosotros. Y la gente, pues, y justificadamente tenía mucha sospecha de que no, pero ¿de qué se trata esto? ¿No? Sí, claro. Entonces, ya después de que construías una relación con ellos, de que realmente ellos corroboraban que esa era la función de nosotros, entonces ya se estableció una relación de más confianza. Pero sí era mucho trabajo de por medio hasta que llegara hasta ese punto. Claro. Y después ellos mismos se volvían mensajeros de la causa, ¿no? Ellos mismos se decían, yo conozco gente, conozco señora que lleva 15 años acá y no ha querido ajustar porque dice que para qué, que ella es colombiana, que ella es mexicana y que ella no quiere saber. Le digo, pues es que está perdiendo muchos derechos al no aplicar. Le digo, y no va a perder su ciudadanía. Y sí está mucho el tema psicológico, ¿no? Pero es como de ser desleal a la nacionalidad que tenían. Y, sí, exacto. Aunque ya vivieron la mayoría de su vida en Estados Unidos. Y aunque no participan de manera cívica ninguno de los dos, porque ya no votaban ni en Colombia ni votaban en Estados Unidos cuando eran elegibles para votar en ambos, ¿no? Entonces, había una falta de participación y como dice, me parece que fue César Chávez, que era un líder sindicalista de la comunidad mexicano-americana en Estados Unidos, muy importante, por cierto. Lo importante no es una democracia perfecta, lo importante es una participación completa del ciudadano. Sí. Y esa era como que una de las, digamos, de las tareas de nosotros, convencer que cada uno de los latinos que vivía en Estados Unidos tenía que ejercer sus derechos políticos, porque si nosotros no participábamos, no había representación de la comunidad latina en ningún nivel de gobierno. Claro. Entonces la ciudad de Orlando no tomaba en cuenta las necesidades de la comunidad latina. Claro. El estado de Florida no tomaba en cuenta las necesidades de la comunidad latina. Y el gobierno federal no tomaba en cuenta, por ejemplo, no votan, no participan. O sea, no me representa un voto. Esa gente a mí no me va a poner o quitar en mi puesto público. Entonces, justo la lucha que yo me aventé esos 12 años que trabajé en Estados Unidos fue con eso, de elevar la participación política y desarrollar mucho más la agenda política de la comunidad latina en Estados Unidos. Me encanta. Necesitamos un podcast solamente para esto. Sí, es súper largo. O sea, te puedo hablar de cosas súper locas, de campañas muy buenas. Esa es mi primer parte, más como los derechos políticos. Después tengo una parte de derechos sindicales. Entonces yo trabajé para el sindicato más grande de Estados Unidos y ahí sí hay unas historias bien locochonas. ¿Podemos echarnos una historia locochona de un sindicalista? Sí, una historia. Bueno, pues ahí les va. Entonces, después de que hice todo ese trabajo en Florida, de que creamos un centro comunitario súper bonito en Tampa, me buscaron los de un sindicato que se llama Service Employees International Union, que es básicamente el sindicato más grande de Estados Unidos. Sí. No es tan grande como el CENTE, pero es bastante grande. El CENTE es grandísimo. Creo que el CENTE es el sindicato más grande de toda Latinoamérica. Sí, el CENTE es un... Es que es un monstruo. Sí. Entonces, no es tan grande como el CENTE, pero es el más grande de Estados Unidos. Nomás para que chequen. Sí. Es súper grande. Y, o sea, sí es una máquina política, ¿no? Y hacen lo que ustedes imaginan, ¿no? Es sindicalizar a más trabajadores para que tengan mejores salarios, mejores beneficios como trabajadores, para que tengan, para reducir el abuso de parte de los empleadores, o sea, todas esas cuestiones laborales, ¿no? Entonces, había una campaña en Miami, me dijeron, hemos escuchado de ti, que hiciste muy buen trabajo en Tampa, es muy distinto al trabajo que hacemos acá, hay que sindicalizar,
pero estamos teniendo broncas en afiliar nuevos miembros de la comunidad latina y parece que tú sabes trabajar muy bien con la comunidad latina. Le dije, pues es mi primer trabajo, déjenme ver qué puedo hacer. Eso y los marcos son lo mío. Sí, eso los marcos son. Entonces, la versión como breve de eso es que había una campaña donde estaban tratando de empujar por un incremento del salario mínimo a nivel federal y esa campaña era básicamente como que convencer al gobierno federal de que el salario mínimo tenía que subir. Creo que en ese momento estaban $7.25 la hora. Y estábamos tratando de que fuera pues, por lo menos 9, y después se lanzó una campaña que era $15 por hora. Wow. Entonces, la idea era pues hablar con la clase trabajadora de cada estado, y en este caso de las ciudades más importantes. Miami definitivamente era una ciudad importante porque una densidad de comunidad latina muy alta, ¿no? No solo los cubanos están allí, pero también tienes una comunidad de venezolanos muy importante, tienes mexicanos allí, tienes centroamericanos desde Nicaragua hasta Guatemala, hay una comunidad muy importante allí, y también tienes gente del Caribe, o sea, gente que está llegando de Haití, gente que está llegando desde Puerto Rico, ¿no? Entonces, había una comunidad latina súper importante que estaba creciendo muy rápido y que nadie les estaba realmente, involucrando en esta conversación que era tan importante. Y sobre todo informando, ¿no? Correcto. Porque el 90% de las personas que llegan, pues en realidad no saben cómo se maneja, ¿no? Si no sabían cómo se manejaba la política pública y todo el tema político o público en su país, pues llegan a Estados Unidos y dicen, no hay manera de que ni siquiera se me pueda integrar o pueda informarme realmente de lo que pasa, ¿no? Sí, y eso asumiendo que pues, muchos de ellos sí eran ciudadanos, por ejemplo, los puertorriqueños son ciudadanos americanos, aún así tienen dificultad navegando el sistema. Sí. Pero también tenías la comunidad migrante indocumentada, que esa gente, por decirlo, vivía pues mucho de manera casi escondida, ¿no? Porque ellos no querían lidiar con el gobierno, no querían lidiar porque no quieren problemas y que los deporten. Entonces hay un miedo muy real en la comunidad indocumentada, pues que era de mantenerse bajo, de un perfil bajo, tanto como fuera posible. Cosa que era más o menos nuestro trabajo. Nosotros justamente era como, ustedes tienen muchos derechos acá, a lo mejor no tienen todos los derechos que tiene un ciudadano americano, pero tienen muchos derechos, o sea, toda la ley los protege. A lo mejor no tienes derecho a votar, a lo mejor no tienes derecho de ciertas cosas. En ese momento no tenían derecho a sacar una licencia para manejar o conducir, pero tienen derecho a que ustedes pueden hacerle solicitud al gobierno de la ciudad. O sea, hay muchos derechos que sí pueden ejercer y que no estamos ejerciendo porque muchas veces no sabían que tenían ese derecho. Entonces, ahí es donde yo empiezo como mi carrera sindical. Empezamos a tocar puertas, conseguimos varios líderes de ciertos barrios cubanos, sobre todo cubanos, que, o sea, me decían, y eso es súper chistoso, ¿no? Porque, y ahorita vamos a la historia de locochona, ¿no? Pues me dicen, no, dice, yo apoyo esto de que subimos el salario, pero no me vayas a salir con cosas comunistas porque eso lo puedo leer a 15 millas. Digo, no. A mí no me vas a estar, cuéntame una historia que no sepa. Exactamente, porque si hay un, no sé cuál es la palabra, a lo mejor trauma, ¿no? Si hay un trauma entre la comunidad cubana porque vienen, pues, de un país que pasó por una crisis, la cuestión del gobierno cubano, de ser comunista. A mí me tocó ya estar en Cuba, es complicado, o sea, yo creo que en algún momento de ser joven romanticé la idea de la Revolución Cubana, y una vez que estás allá y también hablas con gente que pasó por eso, pues no es una historia súper blanco triste. y negro, es muy compleja, ¿no? Sí, o sea, obviamente hubo cambios muy bonitos en su momento, pero después hubo también una crisis y se perdió muchas cosas, y ahora pues es un país muy pobre, con mucha carencia, con gente muy bonita, con mucho talento, que definitivamente tiene un potencial gigantesco, pero es una ciudad que está luchando por encontrar ese camino hacia adelante, ¿no? Claro. Entonces, la gente me decía, o sea, yo apoyo esta base, pero no me salgas con cosas comunistas porque tú eres sindicalista. Le digo, no, yo soy sindicalista, no soy comunista. Entonces, la gente... Es lo mismo, pero no lo mismo. Sí. Entonces, tenías que ser muy puntual de que realmente qué tipo de reformas estamos tratando de hacer, qué queremos cambiar aquí, ¿no? Pues queremos que los trabajadores tengan un salario más alto, que el salario es muy bajo y ustedes saben, o sea, hay mucho abuso. Y dice, ok, eso sí lo podemos apoyar. Claro. Entonces, logramos un apoyo muy interesante en la comunidad latina. Después me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sindicalizar a los trabajadores de la Universidad de Miami. Me tocó trabajar en una campaña en la Universidad de Miami. Y me dijeron, tú te vas a encargar de todo el personal que sea latino y que sea afroamericano. Y dije, cabrón, pues eso es nuevo, porque yo sé de los latinos, pero la comunidad afroamericana es muy distinta. Es súper diferente. Dice, pero pues tú ya sabes cómo hacerlo. Y bueno, vamos a ver. El cuento corto es que ganamos esa campaña, sindicalizamos a los trabajadores de todas las cafeterías de la Universidad de Miami. Me sacaron escoltado el equipo de seguridad de la Universidad de Miami como 7 veces. Había una capillita a la entrada de la Universidad de Miami. Si alguna vez llegan a ver cómo está el campus, entras la entrada principal y hay una capillita.
Y una de las historias súper bonitas, ¿no? El pastor de esa capilla era americano, pero él había hecho un estudio de intercambio en la UDLA. Y me dice, yo conozco tu universidad. Dice, yo estuve allí, pero dice, era cuando había vacas y nada más campos de maíz. O sea, él había estado como cuando esto era apenas cuando no había Mexico cisnes College en el... sí, exacto. Entonces, y dice, no, o sea, cuando quieras utiliza la capilla, aquí puedes poner tus reuniones. Dice, yo sé que la universidad no va a estar contenta de que ustedes hagan una campaña para sindicalizar a sus trabajadores, dice, pero nosotros estamos dentro de la capilla y yo sí te doy permiso de que hagas tus reuniones. Entonces, todas nuestras reuniones con los trabajadores para sindicalizarlos fueron en esa capilla. ¿Cómo crees? Entonces, si entraba alguien y así, no, sí, aquí nomás estamos echando la palabra. Sí, ¿no? Y entonces, o sea, y ellos tenían el derecho porque básicamente ese espacio les pertenecía a ellos, ¿no? Claro, no pueden realmente decir, no los podían. Claro. Entonces, logramos ganar esa campaña, sindicalizamos. Todavía a veces las ocasiones que llego a ir a Miami, la gente me busca, Ernesto, cuando vengas a Miami, visítame, de los trabajadores, porque fue una lucha súper bonita. O sea, obviamente hubo presión de parte de la gerencia de las cafeterías. Ellos no querían que se sindicalizara. La que en ese momento era la rectora de la universidad, ahora es representante federal de parte del Partido Demócrata, entonces ahora sí es súper progresista, pero en su momento no apoyó la causa. Entonces, ¿qué no pasa? Es Donna Shalala. Claro, ¿a poco? Sí, ella era la rectora de la Universidad de Miami. Y involucramos al alcalde de Miami. O sea, tú sígueme platicando, amigo. Aquí, si esto sea le cortan ustedes. Si usted no vino a ver esto de política y cree que estaba en el otro podcast, lo vamos a cortar. No, o sea, y la verdad es, o sea, es eso, ¿no? Que muchas veces cuando estás como en estos temas de justicia social, donde realmente son temas incómodos, donde tienes que hablar de abusos de trabajadores, de salarios bajos o de salarios injustos, pues muchas veces es cuando realmente se pone complicado y la gente no quiere quemarse las manos por nadie. Claro. Entonces, nos fuimos está muy cómodo estar, y eso pasa en todo el mundo. Se pasa en todo el mundo. Justo lo hablábamos hace un rato, ¿no? La política tiene sus momentos feos en todas partes del mundo. Así es. Nos fuimos a huelga, ganamos la huelga, hubo apoyo a nivel nacional, vinieron gente súper importante de ese sector, ¿no? De gente que apoya la lucha sindical, la lucha de los trabajadores. Hubo despidos injustificados, nos despidieron a varios trabajadores. El punto es que al final ganamos. Y ahora, o sea, me da mucho orgullo que una de las pocas cosas que ayudé y de los legados que tengo en Estados Unidos es que sindicalizamos a los trabajadores de la Universidad de Miami. Wow. Y eso fue como un momento súper interesante porque después de ahí me hice fama de que ¿quieres a alguien que saque a huelgas? Llama a Ernesto. Entonces me empezaron a traer por todos lados. Y no te estestamos aprovechando aquí en Tlaxcala. Aquí no me meto en esos temas. Es diferente. Aquí yo me dedico a destilar y aquí soy emprendedor. No te metías en ese... Entonces después me mandaron a una campaña. En algunos años van a tomar esa entrevista y van a decir, hey, ahí le echó el ojo a la Scarlett. No. Yo aquí no me meto, yo aquí me dedico no se va a meter. Soy emprendedor. Ese fue un punto súper interesante. De todo el tema de Miami. Me mandaron a traer a Houston, tenemos una campaña, tenemos a todos los trabajadores de limpieza, los janitors, que son los que hacen la limpieza en los edificios. Y particularmente, es el mismo sindicato, era digamos que otra división del mismo sindicato. Entonces, en lugar de cafeterías, me mandaron ahora a la gente de limpieza. Me dijeron, mira, aquí tenemos un montón de latinos, muchos guatemaltecos y mexicanos, y no quieren apoyar, tienen como están muy decepcionados de la representación que hizo el sindicato, pero nuestro contrato sindical expira ahora, el contrato colectivo expira este año y necesitamos renovar. O sea, la realidad es que con todos los efectos del sindicato que había tenido, al final el trabajador estaba mejor con un contrato colectivo, estaba mejor con su sindicato. Bueno, el cuento corto es que me mandaron a Houston y era a organizar o movilizar a todos los trabajadores de las torres petroleras. Jesús. Entonces, y ahí nos metimos con... Algo chiquito a la carrera. Era así, literal, era una pelea era una pelea de David y Goliat, ¿no? Era de pues, empresas que no tienen mucho dinero, tienen todo el dinero del mundo. O sea, estoy hablando de Shell, de Chevron, de empresas con muchísima plata, ¿no? Entonces, y básicamente decían, no, pues es que no hay dinero para pagarles más a los trabajadores. Y como este año fue un año récord donde ganaron más que todo lo que han ganado históricamente. O sea, evidentemente tenía mucho dinero. Entonces, el cuento corto es... Que eso tampoco pasa. Es muy común eso en la industria. Nos fuimos a huelga, me dijeron que yo iba a ir, o sea, me dijeron, te vas prestado de Miami a Houston por exagerados 5 o 6 semanas. Me quedé 6 meses. Nos fuimos a huelga
nos aventaron la policía con caballos, hubo varios trabajadores y varios organizadores sindicalistas como yo que fueron golpeados por la policía, o sea, un montón de intimidación, gente lastimada. En ese tiempo yo tenía una amiga que era también una organizadora, que yo convencí que se metiera a organizar con nosotros, que necesitábamos gente. La aplastó un caballo, o sea, grave el tema, ¿no? No. Me tocó llevarla a mí a la clínica. Y, No, pues era lo mínimo que sí, no, o sea, amigo. pues estoy hablando que nosotros sacamos a huelga como 3.500 trabajadores y había como, Jesús. o sea, yo solo saqué como 800 trabajadores, o sea, yo No, me y acuerdo. aparte en este tipo de momentos, o sea, toda la adrenalina, todo el sistema, no estás viendo realmente lo No, que y está tienes pasando. 10.000 temas porque Claro. tienes 3.500 trabajadores que atender, o sea, es bastante estresante. Y, o sea, la versión breve es que fue súper pesado, hubo mucha violencia y mucha represión de parte de las empresas y utilizaron la policía para ser frente de choque. Y ganamos al final, o sea, paralizamos la ciudad, nos fuimos a huelga, cerrábamos el centro de Houston hasta que nos atendieron. Entonces llegaron miembros del Congreso Federal a apoyarnos, o sea, demandando que las empresas pagaran un salario justo. Y después de 6 meses de campaña, logramos ese contrato. Entonces, ¿Sabes cuántas llamadas te van a llegar de Tlaxcala después de esta entrevista? no voy a atender muchas veces. Lo más seguro es que no atienda la mayoría de Les esas. dejamos aquí su teléfono. Si usted, señor en casita, se siente que no le están pagando lo suficiente. Y inmediatamente voy a cambiar ese número. Ya no lo tengo. Ahorita, o para cuando usted ve el capítulo, ya no va a ser ese teléfono. Bueno, ganamos esa campaña y me dijeron, no, pues buen trabajo, me mandaron a Toro, Nueva York. Y dijeron, no, pues felicidades, escuchamos el trabajo que hiciste. Y no, pues tenemos un montón de trabajo, tenemos un montón de ciudades que tenemos que hacer. Dije, yo creo que ya esto ya no es para mí, porque... ¿En Nueva York? ¿Ya ibas a ir a Nueva York? Sí, ya me mandaron a traer a Nueva York, porque eran, digamos, las oficinas centrales de todo Sí, el sindicato. claro. O sea, yo empecé con una oficina importante que era la de Miami. Y era importante porque en ese momento, y todavía es, en realidad, Florida era uno de los estados que tenían muy poca densidad de trabajadores sindicalizados. O sea, hay una ley que se llama Right to Work, que es básicamente donde hay muy pocas protecciones laborales para el trabajador. Es muy pro corporación, muy pro business, ¿no? Claro. En ese sentido. Entonces, esos eran estados claves para sindicatos, como decía yo, porque queríamos crear una base de sindicalismo más fuerte. Entonces, por eso me estaban poniendo en estas ciudades. Texas, Claro. indiscutiblemente, es un estado con muy poca densidad de trabajadores sindicalizados. Entonces, la idea era empezar a transformar esa cultura y educar al trabajador para que supieran que podían sindicalizarse, con nosotros Claro. o con cualquier otro sindicato. O sea, Claro. la idea era cambiar ese ambiente chip. político, ¿no? Claro. De que el trabajador puede luchar por sus derechos. ¿Y Entonces, me cuando te dijeron, mandan a Nueva York? me mandan a Nueva York y dicen, ahora lo que viene es pasar una ley federal y necesitamos los mejores en Washington, D.C. Y dije, no, pues invítenme. En ese momento era soltero, estaba súper joven, no tenía Claro. ninguna responsabilidad. Lo único que hacía era como mucho del dinero que yo me ganaba, se lo mandaba a mamá para apoyarla. O sea, Ay, qué yo padre. nomás me quedaba con lo de mi renta, mi comida y lo de las cervezas. y la verdad es que ganaba bastante bien y dije, no, pues o sea, a ustedes me manden, mientras yo tenga trabajo y gane bien, yo jalo. Entonces, cuando me mandan a traer a Washington, D.C., era para empujar. En ese momento, el presidente acaba de entrar en su segundo término, era el presidente Obama. Y él, Era cuando pensó el segundo término. el segundo término del Que presidente esto también tuvo que ver seguramente con muchas cosas de él, porque él fue como muy disruptivo en muchas cosas. Sí, todo esto está conectado. Acuérdate que mi primer trabajo en 2008 y 2009 era afiliar más latinos a Sí. que salieran a votar. O sea, eso fue lo que empecé a hacer. Y mucho de la victoria de Obama, y si ustedes leen, hay muchos casos de estudio, mucho de lo que llaman de Obama Coalition, la coalición que llevó a Obama a la Casa Blanca, es porque él históricamente despertó un interés de votantes que tradicionalmente no votaban, Sí. particularmente los votantes de color y de comunidades de minoría. Por ejemplo, el voto asiático, el voto latino, el voto afroamericano. Sí. Es un voto que normalmente es muy bajo. Bueno, el del voto afroamericano no necesariamente, pero latino sí. Sí. Entonces, eso, o sea, generó un movimiento y un interés muy interesante dentro de las comunidades que normalmente no tenían, básicamente se sentían aisladas de ese proceso. No me imagino lo increíble que debió ser pasar todo ese proceso justo dentro de estos sectores que podían ser como, ok, estás despertando el voto hacia este presidente, o si es que votaron por alguien más, ¿no? Pudo haber sido otro voto, pero haber sido parte de, ok, ¿quieres participar? Vamos a hacerlo realidad. Sí. Debe ser increíble. Y ese momento que me recuerda un poco, hace un rato estábamos hablando en broma, ¿no? De la 4T, ¿no? Que tengo mi comentario al respecto, que es muy similar a esto, ¿no? Generó
generó un interés político que no se había visto en generaciones, que era, no se trataba del Partido Demócrata, a veces ni siquiera se trataba necesariamente de Obama, se trataba de que nosotros tenemos el derecho y la obligación de participar en ese proceso y tenemos que ser parte y tenemos que estar sentados en la mesa donde se toman esas decisiones. Y eso me gustó muchísimo a mí, eso fue una de las razones por la cual me involucré pues, en esta lucha, ¿no? de afiliar más latinos. ¿Y entonces te fuiste a Nueva York? Bueno, de Nueva York me mandan a Tele y dice, ok, pues tenemos que lanzar una campaña donde ahora el goal, la meta, el target era empujar una legislación federal para elevar el salario mínimo a nivel federal. Y dije, no, pues eso está complicado, pero bueno, o sea, la intención era buena, o sea, definitivamente es una muy buena idea. Todavía no pasa, pero lo que sí podíamos hacer en ese momento, nos dimos cuenta que para hacer eso teníamos que conseguir suficientes votos en el Congreso. Nos dimos cuenta que esa no era una estrategia que la podíamos ganar porque no teníamos mayoría en el Congreso, así de simple. Entonces, lo que decidimos en ese momento, lo que se decidió en la campaña es que íbamos a utilizar al presidente Obama para que él utilizara su poder ejecutivo para poder subir el salario en sectores donde él podría controlar de manera ejecutiva, claro. O sea, utilizando su poder como presidente. Entonces lanzamos una campaña y la campaña era inicialmente utilizar los sitios que pertenecían al gobierno federal, o sea, lugares históricos dentro de Washington, D.C., que eran propiedad del gobierno federal o que estaban concesionados pero todavía pertenecían al gobierno federal. Organizar a esos trabajadores, sacar una huelga muy importante, ¿no? Sacar huelga en la capital de Estados Unidos y utilizar eso para poner presión al presidente Obama para que él utilizara su poder ejecutivo para poder pasar leyes, más o menos como órdenes ejecutivas, subiéndole a ciertos sectores por lo menos. Claro, en donde él sí podía, porque tal vez para los que no sepan, o sea, hay cosas que pueden y no pueden controlarse. Es correcto. Unas cosas se controlan desde el legislativo y otras desde el ejecutivo. Sí. Entonces, en las cosas que él sí podía o en los sectores en los que él sí podía como dar el mandato directo, sin tener que aprobarse por la Cámara en la que no tenía mayoría, y como no hay mayoría, este es como este y este. Entonces, si este pesa más, pues no puedes como hacer que salga algo, y en este caso querían subir el sueldo, entonces pues no se podía, pero él sí podía en ciertos sectores, decirlo un poco más directo. Sí, entonces mientras fueran propiedad del gobierno federal o mientras fueran empleados federales, el gobierno federal era el empleador y entonces ellos podían dictar una política sobre salarios. Claro. Y esa fue la estrategia que entendimos y utilizamos. Entonces, ahí es donde vienen las historias locochonas. Entonces, escogimos ciertos edificios o ciertas propiedades del gobierno federal en Washington, D.C. Entre esas estaba Union Station, que es donde llegan todos los trenes que llegan a la capital. Es un edificio súper bonito. Si alguna vez van a Washington, D.C., está al lado del Congreso. Escogimos el Congreso, o sea, el Capitolio. Escogimos el Zoológico Nacional. Escogimos 3 edificios donde había oficinas federales, entre esas donde estaba la patrulla fronteriza. Ese me tocó a mí y escogimos el Pentágono. Había más, pero de los que puedo mencionar ahorita que fueron importantes. Todos esos tienen una seguridad súper alta, o sea, hay un servicio que es como un brazo del servicio secreto, que es el que cuida al presidente, que se llama Protective Services, que es básicamente una policía especial dedicada a cuidar edificios federales porque son de alta prioridad. Entonces, la versión breve de esto es que me tocó organizar como 4 de esos edificios. Uno de los más importantes se llama Ronald Reagan, y es básicamente donde está la patrulla fronteriza, pero hay otras agencias federales, ahí estaban General Service Administration, había muchos otros como dependencias gubernamentales federales, y mi trabajo era organizar a los trabajadores de la cafetería, o se llama food court en inglés, ¿no? Que eran diferentes negocios que ellos habían rentado, o sea, le habían dado en concesión. Por ejemplo, aquí vendía Subway, aquí vendía McDonald's, aquí vendían otros negocios. Y todos eran independientes. Entonces, cuando yo me acercaba y hablaba con los trabajadores, me decían, no, pues es que mi empleador es este. Entonces, nos acercamos a la administración del edificio y me dijeron, no, nosotros no los empleamos. Eso están dados en concesión, tienes que hablar con su patrón. Ah, entonces querían lavar las manos. Dijimos, no. Estaban aventando la pelotita. Claro, nadie que asumía la responsabilidad. Claro. Entonces, casos gravísimos, o sea, por ejemplo, encontramos a trabajadores migrantes mexicanos y por ejemplo, de Guatemala, que son casos bien particulares, que estaban ganando menos del salario mínimo. O sea, de por sí el salario era mínimo, ellos les pagaban menos del salario mínimo. O sea, una explotación y un abuso de derechos laborales increíble. Porque aparte en Washington también es carísimo. Es carísimo, son las ciudades más caras. Y aparte, lo más ridículo de esto era que estábamos hablando de un edificio que estaba a dos cuadras de la Casa Blanca. No. Entonces, tenías gente que trabajaba para un edificio federal que alimentaba gente, empleados federales, a 2 cuadras de la Casa Blanca,
que estaban ganando 3.25, 3.50 a la hora. O sea, un abuso En flagrante. pesos será como... 70 pesos. 70 pesos la hora. Sí. Que claro, o sea, a ver, en Washington una Eso no es renta nada. o sea, 70 pesos no te alcanza ni para una manzana te Sí, alcanza, o sea. sí. O sea, un robo. Sí. Entonces, o sea, primero me tocó documentar todos sus casos, o sea, estudiar cada uno de los establecimientos que estaban, y creo que ahí había como 45 establecimientos. Establecer una relación con los trabajadores, había mucha desconfianza, igual que cuando hablábamos de los derechos para que ellos aplicaran para ser ciudadanos o para que se registraran para votar. En este caso, pues no me conocían y decía, a ver, ¿por qué te voy a dar datos de mi empleo y mi empleador? Claro. No te conozco. Cuando les expliqué la campaña de que estábamos tratando de presionar al presidente Obama, muchos ni me querían, así como que tú eres otro migrante mexicano. ¿Tú qué tienes que ver con el presidente? ¿Me entiendes? Me vas a estar diciendo que le estás diciendo, oye, Obama, Sí. paro de cuates. Entonces, pues había mucha desconfianza y justificadamente, ¿no? O sea, la gente no nos conocía. Claro, porque tú tenías poquito que habías llegado y muchas de las personas no sabían toda la chamba que ya habías hecho. Sí, en y había Miami, gente en que llevaba todos lados. trabajando ahí 6, 7, 8 años con este empleador. Entonces, o sea, ¿por qué cambiar algo que, pues, aunque no funcionaba bien, había sido así siempre? Claro. Entonces, me acuerdo que llegó un punto de tensión donde los patrones sabían quién era yo, y mandaron a traer a la policía, que era la seguridad del edificio. Acuérdate, es un edificio federal. Entonces, yo veo que en menos de 3 minutos había como 17 policías alrededor de mí. No. Y pues me cuestionaron, así me dijeron, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás hablando con la gente? Y le dije, pues mira, yo represento este sindicato, legalmente tengo el derecho a estar acá y yo estoy hablando con ellos en sus tiempos libres, cuando salen al baño, cuando salen a trabajar. Le digo, y si tú me remueves de este edificio, si tú me sacas de edificio por hacer este trabajo, estás rompiendo la ley federal laboral. Dijeron, no, tienes todo el derecho a estar acá. O sea, yo de eso literalmente me estaba meando, porque tenía 17 policías gringos gigantescos alrededor de mí que estaban a punto de echarme. Yo nomás quería un Subway. Sí. Pero no, o sea, pues yo me presenté y mantuve, Claro, digamos, sin miedo. mi posición. Le dije, Claro. pues, o sea, yo represento un sindicato. Bueno, y porque ustedes ¿cuántos años tenías trabajando en eso? Ya no tanto, yo apenas creo que era mi tercer año en realidad. O sea, digo que... Bueno, pero no eras nuevo, ¿no? No era No te nuevo. podían tanto- Afortunadamente sabía lo que estaba haciendo, Claro. ¿no? Y me dijeron, no, pues sí, o sea, ya te identificaste, efectivamente tienes todo el derecho a estar acá, puedes hablar con los trabajadores, no puedes interrumpirnos en sus momentos laborales, pero en fuera nosotros no te podemos sacar, o sea, la ley te protege como representante sindical. Y en ese momento, cuando salen los policías, tratan de remover y no pueden, y se van y lo hacen frente a todos los trabajadores, fue el momento en que yo psicológicamente gané esa campaña. Wow. Porque entonces los trabajadores dijeron, cabrón, los policías no le pudieron hacer nada. Claro. O sea, él realmente sí tiene el derecho de estar acá y sí representa a quien dice que representa. Claro. Fue un momento de, o sea, y eso es súper interesante, pues eso es lo que cuando aprendes estrategia, que realmente a veces ni siquiera es de poder, o sea, no es de fuerza física, mucha de esta lucha o de ver si tengo los números para ganar, a veces son luchas simplemente psicológicas en ese sentido. Entonces, toda la duda se disipó en ese momento, o sea, toda la duda que había sobre mí, de lo que yo representaba de parte de los trabajadores, dijeron, no, este güey sí es quien dice que es. Claro. Entonces empezaron a firmarme las cartas de que sí apoyo. En menos de un mes sacamos a huelga. Uno de los patrones llamó a migración, detuvieron a uno de los trabajadores. No. Yo tuve que hablarle yo con la campaña, con la negociación, tuvimos que hablarle a un miembro del Congreso Federal. El congresista intercedió con migración, Wow. detuvieron la deportación, le dieron una visa a este trabajador porque estaba en una disputa laboral, estaba representado con un sindicato. Ya estaba justo en proceso le llaman removal proceedings, que básicamente está listo para ser deportado. Lo bajaron, lo regresaron, le dieron su visa. O sea, todo eso tenía una carga simbólica muy grande, porque entonces la gente dijo, cabrón, Ernesto no solo puede tener a la policía, también puede tener a migración y puede tener un proceso de deportación que ellos, cuando tú hablas con alguien que ha estado en este tipo de situaciones, parar un proceso de deportación es cerca de imposible, ¿no? Claro. Aparte, díganme si me equivoco, muchas de las personas que viven allá como inmigrantes le tienen más miedo a la migra que a la policía. O sea, dirán, Sí. la policía pues como quieres un poco más, pero si ya te agarra Sí, y no, empieza el proceso... No, realmente ya es como que una sentencia Sí. bastante difícil de detener, ¿no? O sea, Claro. es casi imposible. Yo también pasé por ese proceso porque a mí también me tocó sacar mi permanencia, primero condicional, después permanente, después volverme ciudadano. Entonces, te puedo hablar de ese proceso porque yo lo caminé y es súper doloroso, es súper difícil, es súper caro
y la mayoría de las personas ni siquiera tiene acceso a un buen abogado que lo apoye y los encamine. Claro. Entonces yo con todos los recursos que tenía en ese momento, porque de hecho justo empecé mi proceso para volverme residente en Washington, D.C., cuando tenía de los mejores abogados del país, o sea, no solo de Washington, de los mejores, porque el mismo sindicato me presentó con un equipo legal súper bueno, ¿no? Y ellos me ayudaron. Claro. Entonces, o sea, yo estaba, eso es como muy un tema personal, me tocó navegar ese proceso de aplicar para tu residencia. Es súper, súper difícil y caro. A mí me costó, teniendo con todo eso disponible para Claro. echar mano de, Y la aún mayoría así. del migrante, sobre todo si es un migrante trabajador salario mínimo, no tiene acceso a ese tipo de apoyo legal. Es muy injusto, para decir todo eso, ¿no? Claro. Bueno, tuvimos esos procesos, ganamos casos, creo que ganamos, de hecho, en sí ganamos como 5 o 6 casos, en ese edificio ganamos como 3 de gente que le sacamos una residencia condicional, después aplicaron para hacer, o sea, básicamente lo legalizamos en el país a través de esta campaña. Y lo más chistoso de esto, y ahorita te cuento otras cosas ahí, ¿no? Pero fue que en ese momento también lanzamos una campaña con un sindicato local aliado para subir el salario mínimo de la ciudad de Washington, D.C. Entonces, todos estos trabajadores que yo ya tenía conmigo, Ajá. me los llevé a testificar a la ciudad. Entonces, empezamos a poner presión en el presidente Obama, pero mientras ya estábamos ganando terreno en reformando el salario mínimo de la ciudad. Y ahora el salario mínimo de Washington, D.C., creo que si no soy equivocado es como 16 y cacho. Nosotros lo ganamos y fue con trabajadores de esta misma campaña. Y todavía me encuentro, cada vez que voy a Washington, D.C., porque voy seguido, me encuentro a trabajadores y me dicen, es Ernesto, por él ganamos más. Y ahora el salario mínimo de Washington, D.C. está, le llaman ellos como, está encadenado o amarrado, esa es la palabra, a la inflación. Entonces, automáticamente sube cada año. Entonces, ni siquiera nosotros tenemos que luchar más para que los trabajadores ganen bien. Y te puedo hablar de muchas historias de gente que me encuentro en la calle y que se acuerdan de mí. Dice, nosotros nos acordamos cuando tú nos hablabas y nos decías que íbamos a ganar más y que teníamos que luchar y que no te queríamos. Dice, pero hoy cada año ganamos más gracias a esa campaña. Entonces, Qué hermoso, porque sí. aparte creo que es súper valioso que eso es cambiar vidas, ¿no? Sí. O sea, porque aparte el tema de la inflación para las personas que nos escuchan y tal vez no dicen, ¿cómo se maneja esto? Cada vez que, cuando usted ve que sube algo, sube la leche, Sí, sube algo. el combustible. Exacto, el combustible, ¿no? A veces es inflación, y entonces el tema de la inflación es que a veces ganamos, y usted lo debe de sentir en su bolsillo, cuando usted gana lo mismo, pero suben las cosas, ¿no? Sí. Aquí lo que ellos lograron fue que cada vez que subiera o que hubiera inflación, su salario subía porcentualmente Sí. equitativo, ¿no? Sí, Equitativo proporcionalmente. Exacto, proporcionalmente. Entonces, pues a ellos realmente, ahora sí, todo sube, pero ya sube acá, entonces ya no siente tanto el golpe. Sí, se ¿no? compensa, ¿no? Es un costo de vida alto, pero también los salarios están ligados a esa inflación. Me encanta. Entonces, es otro momento que a mí me da mucho gusto compartir, me llena mucho orgullo, porque son de las pocas campañas históricas que se ganaron con los trabajadores, y muchos de esos trabajadores eran la voz, los mensajeros, eran los representantes de la campaña, y muchos de ellos eran migrantes indocumentados que nosotros pusimos frente al micrófono, ¿no? Wow. Entonces, hay fotos por ahí en alguno de mis archivos, de mis valijas que me traje, tengo una foto donde yo voy caminando y voy con una bandera del sindicato y viene conmigo un contingente de trabajadores y estamos llegando a la Casa Blanca, justo como de esos momentos que salimos a marchar, que hicimos huelgas en Washington, D.C., y al final dice, ¿todo para qué? Bueno, para esto, para que el trabajador ganara bien y para que después no tuviera que estar luchando cada año para ganar bien, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? No, pues yo tenía, fue como en el 2013 eso, tenía como 27 años más o menos. Wow. Sí. Qué padre. Sí, entonces, el cuento corto de eso, bueno, ganamos, muchos de estos sitios lo ganamos en ese sentido de que logramos crear un grupo de trabajadores que estaban dispuestos a salir a luchar, a marchar, a hacer huelgas con nosotros, al riesgo de perder su trabajo, al riesgo de que les echaran migra, al riesgo de que les echara la policía, y aún así salieron. Y eso es lo más bonito, que este tipo de luchas, tú a lo mejor como organizador, como líder sindical, terminas inspirado por los trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes de las mujeres, ¿no? Una cosa que yo le aplaudo mucho a la mujer y que en todo momento trato de hacerle honor a eso. En cada campaña que tuve, desde Miami, Houston, Washington, D.C., las primeras en decir yo sí voy a salir a marchar, yo sí voy a salir a apoyar la campaña, eran las mujeres, sobre todo las mamás.
Y hay una cosa bien interesante, que yo no soy psicólogo, ¿no? Pero me gustaría entender un poco más, que cuando yo hablaba con los hombres, sobre todo los hombres que sí entendían, ¿no? Los que sí querían luchar, los trabajadores que eran hombres que entendían que había injusticia, había una cuestión de ego, ¿no? Y con la mujer era como que yo lo voy a hacer por mis hijos, yo lo voy a hacer por mi familia, a mí no me importa. Claro, quitaban el ego y decían sí lo que tenga que hacer. Y sé que puedo perder mi trabajo, sé que me pueden deportar aquí por luchar eso, pero si ganamos vale la pena. Entonces, era muy bonito, y a mí, yo honestamente terminaba siempre con un comité de trabajadores que la mayoría eran mujeres, y eran súper valientes, o sea, de esas mujeres que te inspiran. Entonces, desde ese momento yo también cambié como o sea, nunca creo que tuve una mentalidad machista, pero a partir de eso fui como más profeminista en ese sentido, o sea, como que realmente mucho de este cambio, no, o sea, sí el sindicato tiene que ver, gente como yo que le paga al sindicato para ese trabajo, pero las líderes de esta lucha eran mujeres y mamás. Me encanta. Y era increíble, o sea, ver eso. Me tocó ver que hombres se escondían cuando los buscaba, o sea, que llegaba, pero vamos a hablar para que firmes, vamos a ir a una reunión, y se hacían los ocupados o se escondían. Y las mujeres eran, o sea, literalmente era una reunión de 10 trabajadores, y de esos 10 supuestamente iban a ser 5 hombres, 5 mujeres. Me quedaba con 5 mujeres porque los hombres no llegaban. ¿Cómo crees? Interesante. Entonces, yo en ese momento también como que hubo un momento para mí de aprendizaje, ¿no? De que, sí. Esta lucha, este cambio, esta lucha por justicia social depende mucho de las mujeres. Históricamente, y yo, para no crear controversia, justo después de ahorita marzo que pasó, y que muchos es que es una moda, es esto, históricamente las mujeres han ayudado, o sea, en momentos claves, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, si ustedes leen libros de mujeres que apoyaron un montón la lucha, que fueron piezas claves, desde espías, desde primeras mujeres pilotos, que no se les permitía, o sea, en Estados Unidos la historia con mujeres es, o sea, sí. de mujeres afroamericanas, mujeres latinas, sí. En México, o sea, históricamente siempre ha habido cierta lucha, o sea, sí. Siempre, no hay un momento en el que una mujer haya dicho, yo estoy cómoda donde estoy, que mis hijos, y muchas veces viene mucho este tema de por las siguientes generaciones, sí. Por mis hijos, no estoy cómoda, esto no está bien, a mi mamá le pasó esto, a mi abuela le pasó esto, y toda esta sensación de que hay más para nosotros porque sí. Lo vemos, porque ustedes los hombres lo tienen, porque no es normal que sientamos esta incomodidad. Históricamente no ha habido un momento en el que la mujer diga, no, yo estoy así del uno. No, sí, no hay. Y tú lo viviste plenamente en esa selección. Sí, no, y no solo lo viví, sino aquí a mí me inspiró pues en ese sentido a continuar ese trabajo que era súper importante y necesario de luchar por los derechos de esos trabajadores, que nadie estaba luchando por ellos, o sea, nadie hablaba de los trabajadores latinos, mucho menos hablaba de los trabajadores que ganaban salario mínimo, y mucho menos si eran indocumentados. Así es. Entonces, para mí eso era personal, ¿no? O sea, yo afortunadamente en ese momento no era indocumentado y era un migrante que tenía un trabajo mucho más cómodo que la mayoría de ellos, pero yo definitivamente me identificaba con la mayoría de los migrantes. O sea, yo veía a muchos, o sea, me hice amigos de migrantes mexicanos, de El Salvador, de Guatemala, desde Haití, y te contaban sus historias. Esa puede ser mi historia en cualquier momento. Tuve primos que sí se fueron de manera indocumentada a Estados Unidos. Tuve tíos que se fueron indocumentados a Estados Unidos, que puede ser mi tío, o sea, claro. Puede ser una de mis hermanas. Entonces, claro. Fue como un momento de llamado, para serte honesto, o no sé cómo, pues, que era como, pues aquí tengo un propósito que cumplir. Me encanta. Bueno, de las historias locochonas que les quería contar, sí. El edificio que me dieron al final, que me dijeron... Amigos, ya no vamos a hablar de Ron este episodio. Vamos a terminar con estas historias. Ahorita hablamos de Ron, Pero ya, o sea, de una vez les anticipo que va a haber segunda parte. O sea, por eso yo dejé que Neto se explayara, porque este es un capítulo que de verdad bien interesante para todas estas personas, que todos tenemos un familiar que se ha ido al otro lado, que está trabajando, que en este momento sigue siendo hasta indocumentado, nos podemos atrever a decir. No, yo tengo primos, tengo familias. Sí. Y toda esta experiencia que creo que estás platicando puede ayudar muchísimo. Hay gente en este momento que anhela irse, ¿no? Que en este momento aspira a irse para allá. Entonces, a Canadá, Estados Unidos. Sí. Me encanta la plática, así que, señores, ni esperen. Nos vamos a ir al siguiente capítulo, Neto. Vamos a ir a otro capítulo porque necesito que te explayes en estas 2 o 3 cosas que nos va a contar, porque ya pasamos un poquito de la hora. No, apenas 50.
Ah, súper. Okay. Tenemos tiempo, tenemos 20 minutos para que nos cuentes todavía unas pos. Lo voy a tener corto. Bueno, creo que de los momentos que, digamos, por ejemplo, como sindicalista me marcaron mucho, fue esta parte de esta campaña, que fue donde me dijeron, tienes que organizar el Pentágono. Cuéntanos un poquito de lo que es el Pentágono. El Pentágono es, digamos, como las oficinas centrales de la defensa de Estados Unidos. Es como el edificio más importante del ejército, más mejor dicho, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque ahí está el ejército y lo que se llama Army, está la Fuerza Aérea, está todos los demás brazos militares de Estados Unidos, los marines, todos eso, se concentran en este edificio. Es como, digamos, la central de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Cuando usted vio Casablanca, Godzilla, King Kong, y decían, ¿dónde está el presidente? Ya es en el Pentágono, es ahí donde se reúnen todas las Fuerzas Armadas y dicen, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es súper intimidante que te digan que tienes que ir a organizar a los trabajadores del Pentágono. ¡No! Entonces... ahora imagínate, sí. Es ahí cuando él sintió el verdadero terror. Es verdad, literal, aplicaría. Y la realidad fue esta, o sea, ya habíamos organizado estos edificios que les contaba, como ejemplo Ronald Reagan, donde estaba, de hecho, patrulla fronteriza, que trataron de sacarme, ganamos ese edificio. Y habían mandado otros organizadores a Pentágono y no habían fallado, o sea, no habían podido establecer una relación con los trabajadores. Y digo, pues tú eres el más efectivo acá, y te voy a mandar con otro que tiene mucha experiencia, y de hecho era mi amigo que en paz descanse, falleció hace poco. Oh, lo siento. Y ustedes son los dos mejores organizadores que tenemos y necesitamos que vayan y hagan lo que puedan. Si no se puede, no se puede, pero pues hagan lo que puedan, ¿no? O sea, he tenido momentos difíciles, o había tenido momentos difíciles como organizador, o sea, conversaciones difíciles, un acceso muy complicado para los trabajadores, pero nunca me había tocado tan difícil. O sea, literalmente el Pentágono es una estación militar. O sea, hay militares desde que te bajas del autobús y desde que te bajas del metro. Sí, el que está en la caseta ya es militar. Sí. Entonces, el desafío era muy grande, ¿no? Por ponerlo de manera muy... Pues hicimos lo que pudimos. Entonces me fui, entonces elegimos, era Jaime y yo, el organizador que estaba conmigo. Mira, Jaime, tú te enfocas a esto, yo enfoco a estos, tú vienes a la mañana, vengo en la tarde, cuando sea necesario venimos juntos, y así. El chiste es que hay que pegarle por todos lados, hay que hablar con todo el mundo y vemos si empezamos a abrir camino por acá. Empezamos a hablar con la gente, mucho miedo, seguido se nos acercaban los policías y nos pedían que nos retiráramos. De ahí me sacaron escoltado con una M16 o no sé qué arma era, como 7 veces, y me decían que si me volvían a ver al otro día me iban a arrestar. Entonces, más de una vez me amenazaron con arrestarme. Y evidentemente, pues regresaba el otro día. Al final... aquí no hay miedo, hay ganas. Sí. Había mucho miedo, pero ahora sí, como dice el dicho, si te da miedo, hazlo con miedo, ¿no? Así es. Entonces, sí, con miedo, y fuimos y regresamos. Al final logramos establecer un grupo de trabajadores que estaban dispuestos a luchar. Sacamos la única y la primer huelga de que se ha habido en la historia del Pentágono, entre Jaime y yo. Salimos a huelga uno de los días más fríos del año. Estaba súper congelado. Y me acuerdo del valor, de nuevo, otra vez regresando y dándoles crédito a que la gente que se lo merece, trabajadores, estábamos, o sea, era una grosería, estábamos como a menos 17 grados bajo cero, una cosa así. Todo congelado, o sea, todo congelado. Llegaron los trabajadores, me acuerdo que una señora que era, o sea, por su religión creo que era cristiana y no pudo utilizar pantalones, solo faldas. Me acuerdo que llegó, y ya era una señora grande, y me dice, me traje a mi nieta porque no tenía nadie que lo cuidara y nos venimos. Y la señora llegó con falda y estábamos... O sea, me dio una pena y a lo mismo Dios como que me dio una sensación de despertar, como esta gente está dispuesta a luchar y está dispuesta a pasar por dificultad y dolor. Y me acuerdo que me quité mis guantes, le di mi bufanda, le digo, tápese, o sea, no quiero que se me vaya a enfermar. Y nos fuimos a huelga. Me acuerdo que ni los reporteros llegaran, estábamos súper enojados porque esperábamos como televisión grande, ¿no? O sea, la primera huelga en la historia de Pentágono. Y llegó, creo que de 15 que llegamos, llegaron 2 porque muchos no pudieron salir por la nieve. O sea, también los entiendo, pero nosotros estábamos ahí con todo para luchar. Claro, y era su momento de también aventarse con ustedes. Y que hablaran con los trabajadores y que los trabajadores contaran su historia de por qué estaban luchando. O sea, esa historia era muy bonita y era un momento histórico para nosotros también. Y, o sea, salimos en las noticias al final del día, no en todas las que queríamos, salimos en las noticias. Y ese fue un momento clave porque empezó a
a declinar la balanza a nuestro favor, porque entonces empezamos a escuchar de la Casa Blanca, así como que, ya vimos que hay varias huelgas, ya vimos que les interesa, vamos a hacer una reunión. Nos reunimos con el Departamento de Trabajo, Department of Labor. Me acuerdo que conocí en ese momento a quien era un puertorriqueño, Tom Pérez, era el secretario de Trabajo de Federal. Y dijo, pues, estamos escuchando lo que están haciendo, sí nos interesa platicar con ustedes, pero pues, o sea, es una decisión complicada elevar los salarios, entonces tenemos que ver con la administración, presupuesto, todo eso, ¿no? O sea, no es tan fácil así como que vamos a subir el salario. Claro. Y dijimos, pues sí, pues esas chambas de ustedes se háganlas, ¿no? O sea, nos vamos a seguir impresionando. Claro, como negocio, tú neto sabes que es complicado elevar el sueldo, ¿no? Si no lo elevas nada por elevarlo, si lo entiendo perfectamente, claro, no. Pero ya es tu chamba esa es chamba de ustedes, claro. no nuestra. El chiste es que sí, o sea, eso fue histórico porque yo me acuerdo, de hecho, de esas noches de tormenta de nieve, que yo me quedé, por ejemplo, muchos de los trabajadores, o sea, Washington DC es una ciudad súper pequeña, arriba está Maryland y aquí está Virginia. Muchos de los trabajadores no podían pagar una renta en Washington DC, entonces vivían en Maryland o vivían en Virginia. Entonces me tocó visitar a muchos, y muchos de ellos vivían a hora y media de donde trabajaban. Jesús. Y viajaban en autobús, transporte público. Y todos los días. Todos los días. Y me tocó ir a visitarlo a su casa y una noche de esas me quedé atorado en la nieve. O sea, literal que no pude regresar a mi casa porque cayó tanta nieve que donde yo estaba parado no pude sacar el carro. Y tenía un carro rentado y me acuerdo que el sindicato me daba carro y tenía un atajo 4x4 y no pude salir del estacionamiento donde me quedé. No salió la camioneta, simplemente me quedé dormido ahí. ¿En la camioneta? Sí, me acuerdo que me paré como a las 6 de la mañana cuando pasó el camión que lleva la pala que remueve y ya pude salir. O sea, pero, o sea, súper complicado. Ya te decía, me escoltaron como muchas, no sé cuántas veces del Pentágono, o sea, cosas que están como de película, honestamente. Seguramente, sí. Bueno, esa campaña, para cerrar esa historia, ¿no? La ganamos, nos invitó el presidente Obama a la firma de la orden ejecutiva a la Casa Blanca, fue la segunda vez que iba a la Casa Blanca. Le vamos a dejar aquí la foto. ¿Tienes foto? Por ahí tengo fotos. Sí, les voy a dejar aquí una foto. Las voy a buscar. Aquí. Sí. Aquí está. Vamos con una foto donde está el presidente Obama con los trabajadores que yo saqué a huelga, porque de hecho la mayoría de los trabajadores que invitamos fueron los que yo había sacado a huelga, firmando junto al lado, o sea, está literalmente el presidente Obama y los trabajadores están acá al lado firmando la ejecutiva, donde él daba una orden de subir los salarios mínimos de todos los trabajadores de edificios federales. Ganamos esa y fue el presidente y llevamos a trabajadores a la Casa Blanca y eso para mí fue súper conmovedor, porque cuando yo me presenté la primera vez me decían, ¿tú cuándo vas a hablar con el presidente? O sea, a ti ni te topa el presidente. Los del y evidentemente todavía no me topa, pero el hecho de que nuestra campaña hubiera sido tan, o sea, que hubiera logrado el éxito, y más que el éxito, que hubiera logrado entregar la promesa que habíamos tenido de los trabajadores de elevar su salario mínimo, y si ganábamos, que el presidente los iba a atender personalmente, fue histórico. O sea, para mí eso es una de las grandes satisfacciones que he tenido en mi vida. Llegar a la Casa Blanca, no por mí ir a la Casa Blanca, sino por llevar trabajadores migrantes de salario mínimo a ver cómo el presidente firmaba una orden subiéndoles el salario a ellos por su lucha. Claro que a veces es mucho más gratificante cuando haces este tipo de labores y haces labor social y a veces no ves a las personas que te están viendo, estás viendo a las personas que realmente era el objetivo, realmente era ellos, que te saluda esta persona que pudiste ayudar en lo mínimo, en lo básico en este momento, y algo tan valioso y algo indispensable como lo es un sueldo digno, que estas personas sean las que estén agradecidos, a veces es mucho más gratificante que con quién te tomaste la foto, con quién sales. La verdad, con todo respeto, seguro estaría padrísimo que Obama te dijera, ¿qué onda, mi neto? ¿Cómo estás? Vete a echar una birria aquí ¿no? Pero ha de ser mucho más gratificante para ti llegar a esos lugares y que esta gente te diga, por ti gano más, debe ser definitivamente increíble. Entonces, súper bonito. Entonces, para mí todos esos momentos fueron importantes. Y eso, ya moviéndonos en la dirección de la destilería, pues eso Bueno, después ya terminó ahí tu paso por Estados Unidos. No. Después y esa es otra conversación. Después me moví a las cuestiones de energía renovable y me aventé como 8 años trabajando en energías renovables. Entonces, justo lo que hago ahora es más en temas de energía renovable y como pues esta lucha contra el cambio climático y buscar la manera de hacer una transformación en cómo consumimos energía, de qué tipo de recursos se utilizan, pero sobre todo cuál es el impacto en las comunidades. O sea, muchas veces hablamos de energía solar, de no tires agua, pero no hablamos del impacto que sufre la gente que ya de por sí está siendo impactada de manera desproporcional cuando hablamos
pues, de contaminación. O, por ejemplo, ¿quién puede pagar por paneles solares o quién se puede comprar un carro eléctrico? Claro. Entonces, Sí, o sea, hay que ser realistas. O sea, Claro. yo no me puedo comprar un Tesla, o sea, y la mayoría de la gente no se puede comprar un Tesla. Claro. Entonces, si vamos a hablar o sea, de cuidar el medio ambiente, de cuidar el planeta, pues hay que hablar también de equidad y de justicia en ese proceso. Por el paso 1 para llegar, sí, a esta utopía muy bonita de, ok, vamos a ser gente súper no vamos a utilizar carros electrónicos, no plásticos, sí. No sé qué, para llegar a estas... Hay que reciclar, ¿no? O sea, está bonito todo eso, pero a veces está muy alejado de la realidad en donde está la situación social y económica de la mayoría de la gente. Sí. Entonces, este es el trabajo que he hecho sobre todo los 8 años en Estados Unidos y es súper importante y ahí nos podemos aventar otra hora más. Sí. Pero, o sea, todo eso, desde la cuestión de sustentabilidad, de la cuestión de el sindicalismo, de la cuestión de los derechos políticos y laborales, desde la cuestión de equidad de género, han marcado mucho que es Cuatro Volcanes. Entonces, cuando yo llego a Tlaxcala con ese proyecto, viene con un marco súper claro de qué tipo de emprendimiento íbamos a hacer y qué tipo de cosas o prácticas no íbamos a tener en Cuatro Volcanes. Me encanta. Entonces, Cuatro Volcanes no es como un accidente en realidad, es un proyecto muy bien pensado. Desde luego, la idea de utilizar, pues, por ejemplo, para nuestro whisky, que es maíz criollo tlaxcalteca, es completamente intencional. Y hay un tema súper interesante sobre el maíz. El maíz criollo está desapareciendo, está siendo desplazado por maíces híbridos, maíces transgénicos. El agricultor no recibe un pago justo por la semilla que cultiva. Ya la gente no quiere cultivar, principalmente porque nadie se lo quiere pagar de manera... Claro, y le están apostando a otro tipo de cosas que sean mucho más baratas. Son más rentables. Sí, se les genera un poco más de Y tú dices, ¿por qué ya no le están apostando al maíz criollo? Es pues es que para gastar para un maíz criollo te tengo que cobrar en tanto la tortilla y hay muy poca gente que está dispuesta a pagarlo. Y claro, o sea, ¿Cómo entonces compites con la te tortillería? te está ganando la marca que no vamos a decir, pero sabemos cuál es, que te da una micro tortilla súper delgada que es de un maíz que realmente es más redituable económicamente. Sí. Exactamente. ¿No? Entonces, vamos a tener las preguntas antes de que Andy me asesine, porque ya... Amigo, entonces regresaste un poquito y fue ahí donde... ¿Cómo te enamoraste un poco de la destilería? Bueno, en realidad, o sea, el cariño por México, por Tlaxcala, por estar con tu familia, nunca se termina, ¿no? O sea, entre todas las aventuras que yo estaba haciendo y toda la satisfacción y el cansancio, siempre extrañé mi familia y mi casa, ¿no? Sí, nunca te deja este sentimiento de arraigo. O sea, yo venía tanto a México porque pues, extrañaba mucho que creo que un año vine como 7, 8 veces, o sea, a visitar. ¿Cómo crees? O sea, venía seguido, ¿no? Porque tu mamá a mí me así de, mijo, ya no vengas. No, y a veces llegaba de sorpresa, o sea, que no le avisaba y nomás llegaba. Y, por ejemplo, me acuerdo que llegué un día, un cumpleaños de mamá, llegué con flores y cosas así. O sea, como siempre tratando de tener ese vínculo con mi familia lo más cercano, porque definitivamente, pues yo ya no tenía familia, o sea, no tenía familia inmediata. Creo que por allí hay algunos primos lejanos, pero familia inmediata, todo estaba acá. Claro. Y la realidad es que como migrante tú nunca dejas de añorar tu tierra y tu familia y tu gente y tu comida sobre todo. Como mexicanos siempre he dicho, la gente me pregunta, ¿qué es lo que más extrañas? Aparte de tu familia, tu gente, o sea, tus amigos, tu comunidad, siempre extrañas la comida. Entonces yo me acuerdo de días que me despertaba en Washington DC, se me antojaba una semita y aquí ¿dónde sacas una semita? Y tú así. ¿No? O unos tacos de tripa y ahí ¿dónde sacas unos tacos de tripa? ¿No? Claro. Entonces dije, no, yo me voy ahorita, el otro mes voy a agendar mi vuelo y me voy. Y eso es lo que... Y la otra cosa es que se llama mucho a mi familia, yo siempre fui muy cercano, sobre todo a mis hermanas y a mi mamá, entonces cada vez que podía me escapaba, ¿no? La realidad es que todo esto, y te lo digo con toda franqueza, es pesado, o sea, lo de las huelgas, o sea, hubo un momento en que en Washington DC estábamos sacando una huelga cada otro mes, y literal yo tenía pesadillas, o sea, tenía pesadillas de que me decía mi jefe, mañana salimos a huelga, y le decía, no tengo a los trabajadores, dice, o sea, hazle como puedas, sácalos. Y así como, y literalmente casi era así, o sea, ¿y por qué era así? Porque si tú anunciabas la huelga con anticipación, los patrones podían traer trabajadores de otros sitios. Claro. Entonces se preparaban y entonces no impactaba su negocio porque había otros trabajadores. Claro. No llegaban los que tenían, traían de fuera. Claro. Entonces casi todas las huelgas eran con un aviso muy corto para que los trabajadores, claro. Para que el patrón no pudiera prepararse y no trajera trabajadores de fuera. Y hasta mismo aprovechar la misma efervescencia de que traía el mismo trabajador. Sí, entonces ¿no? Era o sea, una cuestión de estrategia, tenías que moverte muy rápido. Entonces era súper pesado y luego las broncas de trabajadores que eran detenidos, que estaban en proceso de deportación, me hablaba su familia, me hablaban los hijos, entonces era súper pesado. Entonces llegó un momento en que dije, ya hice lo que pude aquí, ya gané muchas victorias en Miami, en Houston, Washington DC, en la nivel federal.
creo que ya hice mi parte en esta lucha, entonces me moví a lo de las energías renovables. Y ahí tengo otras luchas muy interesantes que te puedo en el siguiente episodio o en unos drinks en 4 volcanes. Sí, cuando estamos en 4 volcanes, tú nos hablas de las renovables, está cañón. Sí, hay una lucha súper interesante, por ejemplo, y esto ya tiene que ver más con un poco de la filosofía de 4 volcanes. Lanzamos una campaña para electrificar todos los autobuses escolares de Estados Unidos y era una lucha súper interesante porque ahí nos fuimos contra las empresas petroleras y nos fuimos contra las empresas de carros, sobre todo los motores diésel. Claro. Pero bueno, es otra historia, la dejamos para otro capítulo. Pero yo así, pero no. Pero yo así con mi vena, así, cuéntame. No, la dejamos porque estamos súper interesantes. Sí. Entonces, aquí en 4 volcanes, el cariño por destilar, pues surge por la tradición de México. O sea, México tiene ya una fama de ser un país con mucha tradición de destilación. Hablamos del tequila, hablamos del mezcal, hablamos del posh, de la bacanora, de la rancilla. A mí siempre me fascinó, o sea, siempre tuve ese gusto, o sea, y también hay que hablarlo así, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que trabajar en una cultura donde la gente pueda tomar sin abusar. Así. Y entonces, parte también de la ¿Te escuchaste? De la misión de 4 volcanes, que la gente aprenda a tomar un destilado, una bebida embriagante sin abusar. O sea, echarte un trago no quiere decir que te vas a emborracharte. Claro, disfrutarlo. Puedes disfrutarlo y puedes, o sea, siempre puedes disfrutar sin tener que llegar a ese punto de excederte. Claro. Entonces, yo siempre tuve el gusto de, por ejemplo, a mí me fascina el mezcal. Cada vez que venía a México me podía escapar a Oaxaca, ir a visitar alguna destilería, me escapaba y me llevaba a mis hermanas. Y ahí, por ejemplo, tengo una hermana que no toma mucho y la otra que sí toma no toma mezcal. Okay. Entonces yo era el que, pues vamos, pero pues, la comida nos unía también, o sea, claro, íbamos a comer. Entonces, aparte Oaxaca es delicioso para todo. Y aquí en Puebla hay destilerías que también están trabajando a lo mejor con otros productos, no necesariamente mezcal, pero también hay mezcalerías en Puebla. En Tlaxcala hay gente que está trabajando con el maguey pulquero, que está destilando pulque. Entonces cada vez que podía yo me escapaba y entonces, o sea, entre eso y justo me acuerdo que en ese momento estaba de moda las cervecerías artesanales. Y me acuerdo que en DC, creo que en menos de un año abrieron como 30 cervecerías artesanales. ¿Cómo crees? Y dije, canijo, aquí yo noto una tendencia, ¿no? O sea, aquí hay un cambio de paradigma en qué toma la gente. Ya no toma su Bud Light ni su Miller Light. Ahora está buscando la cervecería del barrio. Y eso me gustó mucho. Y entonces me acuerdo que le empecé a prestar atención, como que acercarme más a conocer eso, empecé a hacer esa conexión con lo del mezcal, las mezcalerías, y dije, aquí hay un tema interesante que no hemos explotado del todo. Y me acuerdo que entonces empecé a hacer como tours en todas las cervecerías, ¿no? Artesanales que abrieron, y pues la cerveza estaba rica, ¿no? Muy buena, muy distinta a la comercial. Y me acuerdo que entonces empecé a escuchar de destilerías artesanales, y dije, esto está interesante también. Y ahí fue donde me cayó el 20, dijimos, no hay una tal cosa en Tlaxcala que sea como esto. De hecho, no hay tal cosa en México que no sea eso, porque incluso, o sea, con excepción de Oaxaca y de algunos otros estados como Chiapas, que tienen las destilerías que hacen posh, la idea de tener tu destilería del barrio no es común, realmente. La destilería del pueblo. Sí, estás acostumbrado a ir a comprar, pero no hay alguien que diga, sí, aquí se puede hacer. Sí, exactamente. Y la otra cosa es que, y lo digo con todo respeto, sin ánimos de ser grosero, claro, el paladar del mexicano desafortunadamente es muy reducido porque conoce lo que venden en tiendas como el Oxxo, ¿no? O sea, la gente pregúntales de whisky y lo único que saben son marcas. Y pregúntales de un buen ron y te conocen 1 o 2. Claro. Entonces, fue donde me cayó el 20, así como que aquí hay un tema que tenemos que trabajar mucho más, o sea, donde la gente tiene que aprender un poco de esta cultura del destilado, del qué toma. Claro, y no está mal, no es que sea más o menos, es lo que tenemos, o sea, es con lo que hemos vivido, hemos tenido, no ha habido tal vez esa misma curiosidad de decir, oye, ¿qué será? No, pues no estamos cómodos haciendo tomando lo que vemos, ¿no? Lo que se supone que es bueno. O sea, pues, ¿no? Pero qué padre que tú dijiste, vamos al siguiente parte. Sí, exactamente. Y eso fue donde realmente como que surge ese interés por aprender más de cómo podría ser este concepto de tener la destilería del pueblo. Entonces, aquí es donde le doy crédito de nuevo a la gente que se lo merece. Fue mi esposa la que dijo, pues si tanto te llama la atención todo esto, ¿por qué no te metes a trabajar a una? Y dije, esa es la mejor idea que me han dado, ¿no? O sea, bueno, me había dado muchas buenas ideas, pero es una de las mejores. Y literal, me acuerdo que en ese año abrieron como 15 destilerías en Washington, en la región de Washington, D.C. Y me acuerdo que le escribía todas, así como que no me pagues, pero dame chamba. Y yo vengo y tú quieres que lave los trastes, las botellas, que etiquete. Y me acuerdo que me respondieron 3. Una me dijo, pues sí, pero estamos en remodelación y inscríbenos en 6 meses. Y dije, no. Y otra me dijo,
De plano me dijo que no, o sea, que no les interesaba. Y otro me dijo, pues pasa mañana y platicamos. Y pasé, y la historia breve es que pues, era una destilería muy bonita en el centro de la ciudad de Washington, D.C. Estaba en la calle U, que es muy céntrica, y la 14, me acuerdo perfecto, ¿no? Y estaban teniendo broncas administrativas, o sea, como que estaba muy desatendida realmente de parte de los dueños. Entonces, y tú, vámonos a huelga. no. Entonces me dijo, mira, justo perdimos el staff de destilería y ahorita solo tengo un chico y pues o sea, si él te acepta, pues trabaja con él. Y hablé con él, con Matt, y me dijo, sí, pues necesito ayuda, estoy solo. Entonces, ahí me quedé y ahí aprendí como, primero me puse a hacer etiquetas, después a lavar botellas, después a llenar botellas. Entonces fue como esa profesión, pero empecé como de lo más simple, que es etiquetar y poner sellitos de plástico, hasta después involucrarme en el proceso de fermentación, destilación y cocción. Bueno, pero eso es lo bueno, ¿no? Cuando eso empiezas es lo que enséñame desde el paso 1, sí, claro. Desde lo menos importante en el proceso. Y entonces ellos hacían whisky, hacían ron, hacían ginebras. Me acuerdo que su ron, por ejemplo, era con una panela que traían de Colombia. Wow. Su whisky era con mucho maíz también. Era lo que llaman un whisky borbón, que tradicionalmente se conoce por ser de Kentucky. Pero no tenían estas ondas de maíz criollo, de que fueran maíces producidos de manera tradicional como se cultiva en México. Entonces no había como esa conexión con el productor, con la identidad de la tierra, que a mí siempre me interesó, ¿no? Entonces ahí aprendí esa parte, pero estaba tan mal administrada, o sea, estaba súper mal administrada que en unos meses tuvieron que cerrar, o sea, se fue a quiebra, básicamente. No. Entonces me tocó desarmar esa destilería, entonces me tocó ver cómo una destilería básicamente caía. Oye, qué fuerte debía eso ser para ti, ¿no? Porque aparte tú tenías el sueño de abrir una y ver que una no funcionaba, como que no fue anímicamente. Pero te da lecciones muy importantes, lecciones claras de cosas que no debes de hacer. Claro. Y eso es importante. Entonces me acuerdo que, o sea, literalmente les ayudé a desarmar la destilería y, o sea, fue súper importante para mí, tristemente para ellos, porque tuvimos que desarmar pieza por pieza la destilería. Me acuerdo que hasta tiramos a la basura muchas barricas porque nadie se las compró. Muchas cosas las vendieron, pero o sea, si yo pudiera traerme esas barricas acá, me las hubiera traído. Claro, pero nada así, más, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Pero nada más el envío era carísimo y luego hay que pagar aduanas, entonces, o sea, eso simplemente no era viable. Entonces cerramos, o sea, como que pues dije, no, yo tengo ganas de seguir aprendiendo. Me acuerdo que justo me enteré que cerca de donde yo vivía, que es ya al lado de Maryland, estaban abriendo una nueva destilería y que les escribo en chinga, le digo, oigan, yo tengo poco en esto, pero me interesaría muchísimo aprender y pues ya sé todo esto porque estuve en esas. Dice, ¿podemos hablar con el que te supervisó? Les pasé el número y dijeron, no, sí. Si no nos quedamos asegurados de que pues, si eres quien dices, ¿no? Y sí me dijeron, sí, empieza a trabajar, justo necesitamos ayuda. Y eran dos cuñados, uno era maestro y el otro era como militar. Y básicamente como que agarraron todos sus ahorros para poner su destilería porque eran como cerveceros aficionados, pero siempre les había llamado la atención lo de destilación. Y entonces con ellos me tocó armar una destilería. Wow. Entonces fue súper padre porque me tocó ver ambas cosas. Me tocó ver cómo una destilería cerraba y cómo otra destilería abría. Wow. Y entonces fue cuando empecé a hacer como viajes a México, ya con la intención de hacer pruebas, de establecer una destilería acá, trabajando bajo este esquema de vamos a trabajar solo con elementos locales y principalmente con maíz criollo tlaxcalteca. Y fue donde empezamos a hacer las pruebas. Estoy hablando de 2017-2018. Amigos, esto se queda aquí, hasta que él empezó a abrir en Tlaxcala. Y de aquí en 4 Volcanes. Amigo, vamos a tener unas preguntas bien rápidas para mentes creativas. Qué padre yo. Mira, estoy así de, quiero saber más. Sí. ¿Qué? Va, ok. Neto, ¿cuál ha sido la mejor época de tu vida? Creo que todas las épocas son buenas, en mi opinión. Por lo menos yo podría decir eso con toda franqueza. Creo que todas han tenido como que sus puntos interesantes, como sus momentos de satisfacción altos y también, desde luego, también momentos de dificultad. A mí me encanta lo que estoy haciendo ahora. Personalmente estoy súper enamorado de 4 Volcanes. Me gusta mucho lo que representa, me gusta mucho el potencial que tiene 4 Volcanes como un proyecto muy distinto, o sea, no solo desde lo que hacemos, sino también cómo lo queremos hacer, digamos, la relación que queremos establecer con nuestra comunidad, con la gente que se involucra con nosotros, el poder trabajar y hacer colaboraciones con gente como ustedes, mucha más gente talentosa de Tlaxcala. Siempre fue como un sueño, o sea, me gustó mucho mi época en Estados Unidos de trabajo por justicia social, justicia laboral, por cuestiones de proteger el medio ambiente.
Y todo eso han sido logros fascinantes que a mí me llenan de mucha satisfacción y orgullo decir que hicimos eso. Pero el poder hacer algo muy similar acá en Tlaxcala con la gente que yo quiero mucho, mi familia, mis vecinos, mi comunidad, mi pueblo, mi estado, es definitivamente una fase que estoy como disfrutando muchísimo. Amo. ¿Qué es lo que más valoras en una amistad? Creo que hay muchas cosas en una amistad. Creo que lo que yo valoro, que gente que yo considero amigos, entre esos mi esposa, mis hermanas, gente cercana a mí, creo que es el que ellos tienen una expectativa de que siempre puedes ser mejor y que puedes crecer en lo que haces. O sea, gente que te incentiva o de alguna manera te ayuda a alcanzar ese potencial que tú tienes, es lo que creo que aprecio más de la gente. Porque, o sea, siempre puedes tener amigos para diferentes cosas, ¿no? Para echar un buen rato, fiesta, para hacerte sentir bien, darte halagos, ¿no? Claro. Pero que también una amistad real es la que te ayuda a ver tu potencial. No solo reconocer tus logros, también te ayuda a ver dónde puedes crecer más, dónde está la capacidad. Ellos ven tu capacidad de poder mejorar y hacer un mejor trabajo o ser una mejor persona en la próxima oportunidad. Creo que eso aprecio mucho, creo que eso es lo que hace una amistad, la hace franca, sincera, demuestra el cariño que tienen por ti, porque ellos saben que tienes mucho más que dar. Claro. Sí, una amistad que sea recíproca y que no solamente sea como todo halago, sino que también te pueda dar esta retroalimentación de lo que a veces no está tan chido y lo que puedes mejorar. Que te aporta, que te hace crecer, o sea, porque incluso muchas de estas ideas vienen de otras personas, o sea, estas ideas no solo son mías. Claro. Les decía hace un rato, la idea de ir a aprender a destilar fue de mi esposa. Me dijo, si tanto te llama la atención, métete a trabajar en la destilería y decir, o sea, está fantástica la idea, ¿me entiendes? Y aparte es algo que dices, ¿cuál es la mejor parte? Puedes tomar un curso o algo, pero creo que ella fue mucho más práctica y dijo, mejor métete. Sí, aquí hay varias, te llama tanto la atención, pues involúcrate en una. Dale. Y dije, claro, 100%, definitivo. Tiene como todas las esposas. Sí, sí, sí. Ay. No, sí, definitivamente Emily es fundamental en lo que hemos logrado. Sí. Si fuera posible, ¿cambiarías algo de tu pasado? Hay varias cosas que, sí, desde luego, hay varias cosas que sí me hubieran gustado. Por ejemplo, hablábamos de mi infancia, ¿no? Que crecí en una zona muy, muy, muy rural. No sé por qué nunca aprendí un idioma local. O sea, por ejemplo, hablo inglés porque viví 12 años allá, mi esposa es de Estados Unidos, entonces mi hija habla inglés y español. Y una cosa que honestamente sí me da pena es que, por ejemplo, yo no sé ningún idioma nativo mexicano, o sea, ningún idioma indígena de México. Claro, y tuve la oportunidad porque la mayoría de los niños con los que yo crecí hablaban, ese es su primer idioma. Y yo veía a esos niños hablar o náhuatl o totonaco, lo que hablaran, o tomí, y después hablaban español. Y no sé, o sea, creo que, y no es por echarle la culpa a mis papás, pero creo que en la casa no había esa cultura de que tienes que esa riqueza cultural de aprender. Y claro que desde luego hay ese aspecto de mucha discriminación contra nuestras comunidades indígenas. Entonces, a mí sí me da mucha pena poder decir que hablo inglés casi perfecto, pero no hablo ningún idioma indígena mexicano. Y eso entonces, justo ayer estaba hablando con mi esposa y digo, Salma ya habla inglés y ya habla español, es mi hija. Necesitamos que aprenda un idioma indígena. Entonces, voy a ver cómo lo hacemos, pero le vamos a enseñar náhuatl. Lengua madre. Sí, porque, o sea, si es un poco ridículo que hablemos de hecho, en teoría, dos lenguas ajenas, foráneas, porque el español se trajo, pero no conozcas una lengua local. Entonces, esa es una de las cosas. Te va a pasar una app. Ay, sí, es que yo tengo una app en la que te enseñan como náhuatl básico. Va. Sí, y otomí, y es precioso. Sí, me encantaría que mi hija, por lo menos, a lo mejor si no fuera, que no fuera como un idioma que aprende de manera maternal, como está aprendiendo español, que por lo menos supiera algo, ¿no? O sea, que no hubiera esa desconexión tan fría de nuestra identidad. Sí, pero aparte creo que en este tema de inclusión, ¿no? Debería de ser forzosamente. Yo siempre lo he visto que ahora hay, me parece que 1 o 2 escuelas aquí en Tlaxcala que ya dan lengua de señas, ¿no? Y decimos, bueno, es que deberíamos de empezar por lengua madre, después tu lengua en español, ¿no? Y después podríamos trasladar a señas y después ya inglés, ¿no? O sea, a veces como que confundimos un poco este tema de cuáles y es muy válido que hay muchas personas que dicen, bueno, pues tal vez yo no estoy tan
tan conectado con ciertas cosas o no tengo la necesidad de hablar cierta lengua, pero debería de ser básico que al menos en la escuela te enseñen como lo básico. Sí, ¿no? Exacto. Sí, no, entonces, esa es una de las cosas que me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado aprender otro idioma personalmente. Siempre me llamó la atención como aprender de otras culturas, siempre he tenido esa curiosidad. De ahí sale yo creo que la idea de salir de México. Cada vez que puedo viajar fuera de México voy. Trato de aprender idioma. La vez que estuve en Italia traté de aprender un poquito de italiano. Sí. Y me dio risa porque llegué y tanto como balbuceaba 2, 3 palabras en italiano y me respondían, yo hablo español. Y dije, pues no es necesario. ¿Soy de tu paisano? Sí. No, porque por ejemplo, pues, la mayoría de los europeos habla 2, 3 idiomas. Sí. Y eso es bonito. Y eso es lo que, por ejemplo, a mí me encantaría que mi hija creciera con esa cultura de hablar 2, 3 idiomas. Sí. Casi todo el europeo te habla perfecto inglés también, ¿no? Sí. Entonces, es algo que, por ejemplo, también a nosotros nos enriquecería muchísimo como ciudad tener esa diversidad cultural. Claro. Y creo que en ese esfuerzo de diversidad cultural tenemos que arraigarnos en nuestras raíces. O sea, sí puedes hablar italiano, francés, alemán, mandarín. Ahora se va a poner de moda mandarín porque se vuelve una potencia económica la más importante, ¿no? Moviéndonos hacia adelante en esta economía global. Pero que no hables una lengua indígena se me hace un fallo ahí. Entonces tenemos que también tener presente eso, ¿no? De las raíces, de la identidad, si queremos ver hacia el futuro tenemos que entender nuestro pasado. Amén. Eso es súper importante. Justo ahorita que está diciendo todo este tema de los italianos, yo me acuerdo mucho que en Montreal a nosotros nos tocó estar en un restaurante y él le estaba pasando con la comida y le digo, es que la mesera está haciendo muy grosera, ¿no? Entonces necesitamos hablar con el capitán, ¿no? Y mi inglés, la neta es que no es así como, uy, qué inglés, ¿no? Entonces yo dije, ok, sí puedo dar mi queja perfectamente bien, ¿no? Entonces llega y me volteé a ver y yo tenía una carterita bordada, ¿no? Y llega el capitán y muy amable, no sé qué, y volteé a ver mi carterita y, ¿de dónde son? Y yo, de Tlaxcala. Yo también soy de Apizaco, no sé qué, y ya yo, paisano. Sí. Y la verdad es que, yo sentí mucha felicidad de que el capitán estuviera, o sea, que la gente estuviera al mando de alguien tlaxcalteca, eso me encantó. Qué bonito. Y otra que tú dices, qué padre que encontremos a tanto mexicano y tanto tlaxcalteca por el inglés y era de Apizaco. Ajá, yo una vez fui a Los Ángeles y yo decía, pues ahí voy a practicar más mi inglés. No, se habla español en Los Ángeles. En Miami es lo mismo. Ajá. Sí, de hecho, creo que es más fácil que encuentres a alguien que te hable español. A lo mejor no español mexicano, pero español que inglés. Sí, y yo dije, ¿dónde lo practiqué? Hablé creo que una vez en inglés y ya. Y creo que nada más para decirle, ¿tú hablas español? Me dijo, sí. Bueno. Sí. Tercera pregunta. ¿Cuál es la mayor, con esta nos vamos, cuál es la mayor locura que has hecho en tu vida? No sé, creo que son muchas. A ver. Me queda claro que has hecho muchas locuras, amigos. Déjame pensar cuál sería como una de las cosas más locas que he hecho. Bueno, me he tirado de un avión, de hecho el skydiving, eso está loco. Claro, sí. Sí, en paracaídas. Sí. ¿Qué más? Mejor te digo las cosas que no he hecho. Me gustaría hacer buceo. Eso sí me gusta. Eso es increíble. Y la verdad es que, no soy claustrofóbico nada de eso, pero creo que sí me desesperaría estar como que metros abajo del agua y solo depender del tubo que tienes en la boca para respirar. Sí es. Por ejemplo, yo sufro ansiedad y sí soy claustrofóbica. Me la estaba pasando increíble como en esta magia de, no sé lo que estoy haciendo. Cuando agarré el show de lo que estaba haciendo, ya, fue como de, ok, súbanme ya, rápido. No puede ser mucho tiempo, pero padrísimo, padrísimo, sí. Entonces, esas son cosas que tenemos que... Pero, realmente, creo que lo decíamos hace un rato, hay muchas cosas que a mí sí me dan miedo o que me pongo nervioso de hacer, pero también está esta parte mía que dice, si te da miedo, hazlo con miedo. Sí. Y eso creo que es bonito y a mí me gusta. Por ejemplo, tengo 2 hermanas, mujeres, bueno, tengo 4, 2 medias hermanas, y siempre he sido como eso, de que ustedes hagan lo que quieran, así tengan miedo, que el miedo no las detenga. Y apoyarlas, ¿no? O sea, por muchas razones, hablamos desde equidad de género hasta la capacidad, digamos, las oportunidades que te ofrece la vida son muy distintas. Desde luego tiene que ver mucho con si eres hombre o mujer, pero en Estados Unidos, por ejemplo, si eres gente de color, si no eres gringo, blanquito, anglosajón, pues no te tratan igual, esa es la realidad. Entonces, creo que la cosa más loca que he hecho es creer en mí en ese sentido y tener esa fuerza interna de decir, si te da miedo, hazlo aún así con miedo y tener esa convicción en ti mismo. Nadie va a creer por ti, tienes que tenerla tú mismo y al final del día
creo que ese viene con el compromiso de ser la mejor persona que pueda ser. O sea, no vas a ser perfecto, no hay manera de que seas perfecto, pero cada proyecto que hagas, hazlo pensando en el impacto que tiene en la gente que está al lado de ti. Claro, me encanta. Amigos, ¿qué episodio tuvimos el día de hoy? Amigos, la verdad, estoy muy feliz de que hayas venido. Estoy muy feliz de haberte preguntado más tantito para atrás. O sea, no sé, realmente es parte, la mitad de tu historia es increíble. Gracias. Creo que felicidades por todos los logros que has hecho. Estoy segura que siempre cuando uno va con este objetivo de en lo que hagas, desde donde estés, si tienes este objetivo claro de lo que quieres lograr, ya sea desde tu nichito o en este momento cuando hay ciertas oportunidades que muchas veces las personas dicen, es que no lo haces todo el tiempo. Aguanta, o sea, tuve la oportunidad, lo hice cuando tuve la oportunidad y lo hice en grande. Después ya no te toca estar al frente, dejas que alguien más pasa, deja que alguien más haga la chamba desde donde esté y a veces te va a tocar estar atrás, tranquilo, o sea, bien. Y hacer desde tu casa, desde tu vida, desde tu día a día, lo mismo que haces pero en chiquito y también está bien, ¿no? Sí, Entonces, sí, felicidades, amigo, gracias. por todo. Nos vemos en 4 Volcanes en el siguiente Ahí está capítulo. su casa cuando gusten. No, es que no estamos preguntando, amigo. Ay, no, vamos a irnos a 4 Volcanes a grabar, si nos abres tu nichito. Es su casa. Aquí gusten. toda la banda bájala, porque miren, esto está rápido. Sí, va. Porque aparte es un lugar bien bonito. Y muchísimas gracias a ustedes por vernos en un capítulo más de Mentes Creativas. Muchas gracias por este espacio donde, como ven, se crea magia. Hay personas haciendo cosas bien padres todo el tiempo, todo el día. Y gracias a ustedes por escucharnos, escuchar a Neto, que hoy nos vino a platicar cosas increíbles. Y si usted cree que esta información le puede ayudar a alguien, envíela, porque a veces es información que puede estar a la mano, pero que a veces simplemente no nos llega o no les llega, y créanme que les va a ayudar muchísimo. Yo soy Scarlett, estoy muy feliz de haber estado con ustedes en un capítulo más y nos vemos en siguientes Mentes Creativas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, hasta luego. Saludos Adiós. a todos. Adiós.